Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos una pregunta de lo más interesante y es la siguiente. Según los ateos que dicen que si Dios creó todas las cosas, ¿quién hizo a Dios? Y esa es la pregunta, ¿quién hizo a Dios? Bueno, Dios dejaría de ser Dios si alguien lo hizo. Dios no se pudo haber creado a sí mismo. Entonces Dios tiene que ser alguien quien se encuentra por encima, afuera de la creación. Podemos filosofar de muchas maneras, pero déjenme leerles algunas escrituras maravillosas. Ahora, no sin antes recordarles que la única manera como el hombre, la criatura mortal, finita, temporal, imperfecta, puede llegar a conocer o a tener una experiencia personal con Dios, con el eterno Dios, es a través de Jesucristo. Lo primero que hizo Dios, según las Escrituras, fue manifestar, por así decirlo, sacar de sí mismo este lado de Dios que se llama el Hijo de Dios. La Biblia le llama el unigénito, Hijo del Padre. Unigénito significa único en su género y significa único engendrado. Y cuando estudiamos el ministerio del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, básicamente este se resume en que Jesucristo vino al mundo a darnos a conocer al Padre. Y él mismo dijo, ninguno conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es que cuando hablamos de Dios estamos hablando de lo espiritual, de lo eterno, de lo infinito. La mente humana no es capaz de dar una explicación a aquello. No es capaz de comprender y de entender esas cosas. Pero cuando Jesucristo llega al corazón de los hombres y el Espíritu de Dios hace su morada en los hombres, en el corazón de los hombres, entonces el Señor nos abre la mente, la percepción a un mundo que siempre ha estado allí, pero del cual estábamos completamente ajenos. Y empezamos a entender y empezamos a conocer a través de Jesucristo a Dios y las cosas eternas, las cosas infinitas. Sin Jesucristo el hombre no es capaz de comprender estas cosas. El hombre lo único que puede entender es lo temporal, aquello que tiene forma, aquello que tiene un tamaño, medidas, olores, colores. El hombre tiene 5 sentidos naturales para poder comprender el mundo físico que lo rodea. Pero Dios a través de Jesucristo necesita despertar, necesita redimir, limpiar estos sentidos espirituales que Dios le dio a los hombres, para que los hombres puedan entonces palpar a Dios, por así decirlo, verlo y tener una experiencia con él. Bueno, expliquemos algunas citas o mencionemos algunas citas maravillosas acerca de la naturaleza de Dios. Es por no entender su naturaleza que nos hacemos preguntas tales como esta. Pero veamos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 3, versos 13 y 14. Cuando Dios mismo se manifestó a Moisés, y acabamos de decir que la única manera como Dios el Padre puede darse a conocer a los hombres es a través de Jesucristo. A lo mejor citando Éxodo surja la pregunta, bueno, ¿y dónde estaba Jesús en todo esto si él aún no ha nacido? Bueno, Jesús el hombre todavía no ha nacido acá en el libro del Éxodo, pero Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios, Él es eterno, Él siempre ha estado allí. Y si nos detuviéramos a explicarlo y a entenderlo, encontraríamos al Hijo de Dios mediando entre Dios el Padre y la nación de Israel allí en el monte de Sinaí. Pero leamos, Éxodo capítulo 3 del 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés,
yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y qué manera más descriptiva, ¿verdad?, de Dios darse a conocer. Yo soy. Ejeye, Asher, Ejeye es en hebreo. Yo soy el que soy, esa es mi naturaleza. Nombre es naturaleza, carácter, poder, autoridad, eso es lo que denota. El nombre denota la esencia de algo o de alguien. Así es que a través de este nombre Dios se dio a conocer. Yo soy el que soy. Yo soy. No dijo yo fui. No dijo yo seré. En Dios no hay tal cosa como pasado y futuro. En Dios todo es un presente continuo. Por supuesto, nuestra mente finita no puede comprender semejante concepto. Nosotros que nos movemos en el espacio y en el tiempo, necesitamos un punto de referencia. Entendemos ayer, hoy y mañana, pero en Dios todo es tiempo presente. Yo soy, Él es. Leamos ahora en Éxodo capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Y nos dicen las Escrituras, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Y qué significa Jehová? Jehová significa el autoexistente, el eterno. Él no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Por el contrario, todo lo demás depende de Dios para ser lo que todo lo demás es. En Primera de Reyes capítulo 8, cuando Salomón inauguró el templo que construyeron en Jerusalén, en el monte de Moria, y estaba dedicando la casa como una casa para Dios, Salomón muy inteligentemente dijo lo siguiente. Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La palabra contener es muy interesante. Entre otras cosas se traduce como mantener. Mantener dentro, medir, comprender. En otras palabras, ni los cielos de los cielos pueden mantenerte dentro, pueden medirte, comprenderte. La palabra contener también significa guiar, alimentar, proveer. Dios no necesita de nada ni de nadie. Ninguna cosa creada puede retener a Dios, puede contenerlo, mantenerlo dentro. Ninguna cosa creada puede medirlo, puede comprenderlo, puede guiarlo, alimentarle, proveerle. Nosotros alabamos a Dios y bendecimos su nombre no porque Él lo necesite, no porque eso lo alimente a Él de alguna manera, no porque eso lo haga a Él ser más Dios de lo que ya es. Nosotros alabamos y bendecimos al Señor porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos despertar a la realidad de quién es Él y quiénes somos nosotros. Y eso nos va a poner en nuestro lugar correcto. Leamos otra escritura asombrosa en el libro del profeta Ezequiel. Nos vamos a ir a Ezequiel, capítulo 1, del verso 2 al 4. Y leemos lo siguiente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Qué visión más impresionante la que Dios le dio a Ezequiel acá. Él vio que venía un viento tempestuoso, una gran nube.
Pero luego dice, con un fuego envolvente y un resplandor alrededor. Dios es espíritu, Dios no tiene forma. Por eso el hombre es muy insensato tratando de darle a Dios una forma. La idolatría es muy, muy ridícula, porque después de todo, ¿qué forma le vamos a dar a Dios? Y desde allá en el libro de Deuteronomio, Dios le dijo a la nación de Israel, cuando yo aparecí, cuando mi gloria se manifestó en el monte de Sinaí, ustedes no vieron ninguna figura, dice, en medio del fuego. Así es que cuídense y no vayan a estar buscando hacerle a Dios forma de hombre o forma de pez o forma de ave o forma de animal, porque ninguna figura vieron. Dios no tiene forma, Dios es espíritu. Pero Dios tomó forma de hombre en la persona del Señor Jesucristo para venir a darse a conocer a los hombres. Miren, y eso nos lleva de regreso a yo soy el que soy. Yo soy el que soy también significa yo haré que las cosas sean lo que yo quiera que sean. Yo haré que las cosas hagan lo que yo quiera que hagan. Dios puede tomar forma de hombre y lo hizo en la persona de Jesucristo. Dios puede hacer que las cosas sean transformadas y actúen contrarias a su naturaleza o diferentes a su naturaleza. Como por ejemplo cuando allá en Egipto, por medio de estas plagas, convirtió el polvo en piojos. O hizo que las ranas, contrario a su naturaleza, salieran del agua y se fueran a meter a las casas de los egipcios, incluyendo el palacio de Faraón. Las ranas por naturaleza buscan el agua. Pero regresando aquí a Ezequiel, capítulo 1, verso 4, Ezequiel vio un fuego envolvente. La palabra envolvente es muy interesante. En hebreo, fuego envolvente significa esh lakaj. Fuego es esh y lakaj es tomar algo. Así es que fuego envolvente significa un fuego que toma de sí mismo. ¿Y de qué otra cosa va a tomar Dios? Para hacer lo que es o para, por así decirlo, alimentarse a sí mismo. Dios se alimenta de sí mismo. Dios se aconseja consigo mismo. Y en un momento vamos a ver otras citas maravillosas. Dios toma de sí mismo. Él no necesita de la creación para hacer lo que Él es. Él no necesita de criaturas para que sean las criaturas las que le den a Dios los atributos que Dios tiene. Dios ya estaba allí mucho antes que las criaturas apareciéramos en el escenario. Así es que Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Ahora, la razón por la que Dios creó todas las cosas, y esto se resume en estas preciosas palabras en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, cuando dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra voluntad en el idioma hebreo es la palabra ratzón. Ratzón significa, o la voluntad de Dios significa deleite, especialmente al mostrarse. Significa agradarse con, satisfacer una deuda. Todo eso significa la palabra voluntad o la palabra hebrea ratzón. La razón por la que Dios creó todas las cosas fue para tener el deleite de darse a conocer. El deleite de darse a conocer. Ratzón, como les dije, significa también satisfacer una deuda. Así es que obviamente Dios adquirió una deuda consigo mismo, la deuda de darse a conocer. Y por eso creó todas las cosas, para darse a conocer a ellas. Puesto que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, Dios puede ser conocido por todo aquel que quiera conocerlo, por todo aquel que quiera verlo, palparlo, a través del Señor Jesucristo. Ahora, vámonos a algunas otras escrituras en el Nuevo Testamento que son maravillosas. Vámonos a Romanos 9. Romanos 9. Vamos a leer a partir del verso 14, del 14 al 24. Y leemos lo siguiente. ¿Qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formo: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, como dice el apóstol Pablo en esta porción, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dios tiene una voluntad, y Dios es Dios por encima de la voluntad humana. Dios tiene un plan, un propósito, un diseño para todas las cosas, nos guste o no, nos parezca o no. Ese plan, ese diseño, ese propósito son eternos. Estaban allí mucho antes que Dios nos creara a nosotros. Qué maravilloso es poder conocer a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Qué maravilloso es aquí, en el tiempo y en el espacio, conocer al eterno Dios, quien está afuera, por encima del tiempo y el espacio. Qué maravilloso poder hoy echar mano de las riquezas del mundo venidero, del siglo venidero, o de los tesoros eternos que Dios preparó para nosotros. Qué privilegiados somos teniendo a Jesucristo en el corazón. Pero, ¿quién es el hombre para que alterque con Dios? Si no nos parece la manera como Dios hace las cosas, pues honestamente llevamos las de perder. De todos modos, Dios va a hacer su voluntad. Esto nos recuerda, entre paréntesis, las palabras que le habló Eliú a Job. Job estaba altercando con Dios, estaba alegando. No le parecía la manera como Dios estaba manejando su vida y sus asuntos. Pero una de las grandes cosas que le dijo Eliú a Job es que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. En Job 33, versículo 13. Bueno, en el verso 12, en la segunda mitad del verso 12 le dice Eliú a Job: yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y en el verso 13 le dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros para pedirle a Dios cuentas? Al contrario, somos nosotros los que le rendiremos cuentas a Dios un día. Bueno, volviendo a nuestras escrituras acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 11, les leo del verso 25 al verso 36. Y dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos,
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué palabras más maravillosas las que nos dejó el apóstol Pablo acá por medio del Espíritu Santo. Qué tremendamente grande y alto y profundo es Dios y su sabiduría y su inteligencia y su mente. Vámonos ahora a 1 Corintios capítulo 2 y les voy a leer del verso 6 al verso 16. Les leo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Maravillosas palabras nuevamente. Y la única manera como podemos nosotros entender, en el grado que sea, un poquito, a Dios, su naturaleza y sus obras, es por medio de Jesucristo, quien nos da su mente y nos da su espíritu para poder comprender a Dios. Pero el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas que tienen que ver con Dios, con la eternidad. El hombre no puede, por más que trate. Una vez llegó a mis manos, y aún lo conservo, un libro. El libro se llama Génesis. Y resulta ser que se reunieron una serie de personas, personalidades del cine, de la televisión, y se reunieron a discutir el contenido del libro del Génesis. Y pues leí algo del contenido del libro y llama la atención porque lo único que pueden ellos decir en esta discusión que tuvieron es sus ideas personales, sus conceptos personales, la manera como ellos creen o como ellos interpretan lo que allí dice. Obviamente ninguno de todos ellos tenía el Espíritu de Cristo, porque en su conversación que quedó registrada en ese libro, nadie estaba diciendo lo que realmente está escrito en el libro del Génesis. Lo único que estaban haciendo es dando sus propias opiniones de cómo podría ser, de cómo pudo haber sido, de cómo les gustaría que habría sido. Y es así como funciona la mente humana. La mente humana comete el gravísimo error involuntario de tratar de traer a Dios y hacerlo encajar dentro de su propio mundo mental. Y esto es imposible. Ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. ¿En qué momento vamos a pretender que nuestra cabeza humana pueda contener a Dios? Al contrario,
cuando llega Jesucristo al corazón y somos bautizados con el Espíritu Santo, Él viene a expander nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces, a través de Él, podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, como leímos, y nosotros podemos expandernos, ¿sí?, hacia la persona de Dios. Pero es ignorancia humana, y al final de cuentas ridículo, tratar de contener a Dios dentro de nuestra propia mente y tratar de hacerlo encajar en nuestros propios razonamientos y opiniones. Cuán grande es Dios y cuán pequeño es el hombre. Vámonos ahora a Efesios capítulo 1 y les voy a leer del verso 3 al verso 12. Les leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así es que notemos acá las expresiones que utiliza el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios. Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad, según las riquezas de su gracia, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y luego dice, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es que Dios no le pidió a usted y no me pidió a mí nuestra opinión en cuanto a cómo debía Él crearnos a nosotros, formarnos a nosotros, cómo debía ser nuestra vida, en el seno de qué clase de hogar habríamos de nacer, qué nos iba a acontecer a lo largo de la vida. Dios lo diseñó todo, de acuerdo al designio de su voluntad. Dios lo diseñó todo porque Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Pero eso sí, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos dio a Jesucristo, porque parte de su plan es que todos los seres humanos podamos conocer al Padre a través de Cristo, ser salvos, ser rescatados del estado en el que el pecado nos metió, por medio de Jesucristo, y entonces poder ser reconciliados con el Padre y poder conocerlo. Ahora, como esto es un acto de la voluntad humana, entonces es obvio que no todos van a elegir querer conocer a Dios, pero pues eso ya no queda en Dios. Pero Dios sigue siendo Dios y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 3, les voy a leer del verso 14 al 21 y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así es que entendemos que la única manera como podemos nosotros comprender en el grado que sea la dimensión del amor de Dios es que Cristo habite en nuestros corazones. Y dice, advierte, el amor de Cristo excede a todo conocimiento, pero cuando llega Cristo al corazón y lo dejamos crecer en nuestra vida, dice, una vez llegamos a conocer ese amor, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y en qué cabeza cabe eso? Que el ser humano, mortal, finito, imperfecto, corrupto, pero rescatado, redimido, salvo, por pura gracia, según el puro afecto de su voluntad, por haber puesto su fe en Jesucristo, pueda ser lleno de toda la plenitud de Dios, de lo eterno, de lo infinito. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Así es que a través de Cristo podemos conocer a Dios. Conozcamos a Dios. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.